ya estamos de vuelta ya aquí en el Magazine y por supuesto le damos la bienvenida ya a nuestra especialista el día de hoy, amiga de la casa, por supuesto estamos ya con Marikay Budial, nuestra nutricionista, mi querida Marita, bienvenida, gracias por estar con nosotros un lunes más. Un lunes más. Claudita, ¿cómo estás? Muy contenta de poder estar aquí en un día tan bonito, ¿no? Un clima bonito, variadito, calorcito, aunque ya se nos vienen las lluvias. Ya se nos vienen, dicen por ahí, pero aprovechemos mientras no estén las lluvias, claro que sí. Mi querida Marita, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy sonado, por supuesto, y complicado para muchos de los que los padecen. Vamos a estar hablando acerca del colon irritable y qué tipos de alimentos te convienen, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de un tema de que es un diagnóstico muy común o a veces ni siquiera lo incluyes dentro de tus malestares, ¿no? Normalmente cuando vamos al médico le decimos tenemos gastritis, tenemos reflujo, tenemos embalonamiento, pero no lo relacionamos bien con el colon irritable. En verdad, Claudita, no se llama colon irritable, porque nosotros lo referimos porque a veces la única sensación que relacionamos es el ardor del ano, ¿no? Entonces, cuando defecamos o durante el transcurso del día, pero de verdad no se llama colon irritable, se llama intestino irritable porque este puede venir con muchos síntomas. Lamentablemente solo hemos relacionado el colon irritable con ese ardor, con la hemorroide o que de repente tengo estreñimiento, diarrea, nada más. Pero tendríamos que relacionarlo con muchos síntomas que lamentablemente a veces no relacionamos y que tienen mucha influencia de muchos órganos. Tendríamos que decir que el colon irritable o el intestino irritable, normalmente cuando tú vas al médico, ¿qué te dice? Te va a tomar una colonoscopía, ¿no? Exacto. Entonces, la colonoscopía es una observación. Es como que tú vieras que tu mueble tiene una mancha, ¿no? Entonces solo estás observando que tiene una mancha, pero tienes que ver el origen. De repente le está cayendo de una gotera o de repente hay algún tipo de persona que viene y chorrea constantemente. O sea, hay que ver el origen de esa irritabilidad. La colonoscopía solo me va a determinar si el colon está inflamado, si hay pólipos, si hay divertículos, si hay tumores. Eso es visual, ¿ok? Pero no significa que me pueda dar en sí el origen de la iniciación de esa lesión. ¿Cuál es la causa, no? Exacto, ¿cuál es la causa, no? Muchas veces nosotros relacionamos el dolor estomacal como que fuera gastritis, pero no siempre es gastritis porque es más abajo de donde se encuentra la ubicación del estómago. Tenemos dolor, tenemos distensión, tenemos esa sensación de que terminas de almorzar y te crece el abdomen. No son gases, no son pedos, ¿no? Lo que nosotros llamamos, sino que es una distensión del estómago, ¿no? Exacto. Y otros tienen muchos gases, o sea, constantes, ¿no? Eructos y gases, y muy olorosos, ¿no? A veces esto pasa en los bebitos, que nosotros decimos, oye, ¿qué he comido? Pero no significa que sea un colon irritable, sino es que es un colon aún deficiente o un intestino aún deficiente de enzimas para el proceso digestivo. Y a veces eso está pasando. Cuando relacionamos este intestino irritable, primero tenemos que darnos cuenta que el origen es increíblemente por personas que tienen poca acidez en el estómago. Muchas personas cuando sienten este malestar, lo primero que van a tomar es un antiácido. Entonces, la acidez del estómago tiene una calidad única. La función del estómago es ser ácido para poder molturar los alimentos. Y si nosotros nos volvemos constante al consumo del antiácido, y eso pasa con los pacientes con gastritis, Claudia, ¿no? Porque el médico te va a dar un regulador de acidez, te va a dar antiácidos, y antes de que tú llegues al médico por tu gastritis y tu endoscopía, lo primero que fuiste fue comprarte un antiácido. Bueno, el estómago tiene que ser ácido. Esa es porque ahí están los ácidos gástricos. Al nosotros alcalinizarlo, empezamos un mal proceso digestivo y luego va a pasar a intestino delgado. Tenemos que ver cómo está nuestro páncreas. El páncreas, aparte de ver niveles hormonales como la insulina, que es realmente lo que más nos preocupa porque tenemos hiperinsulinemia o la glucosa se esté elevando, el páncreas tiene una función muy importante sobre la digestión de las proteínas, sobre la digestión de los carbohidratos y sobre la digestión de las grasas. Por eso tiene las lipasas, las proteasas. Entonces tiene una función específica sobre los alimentos. Tiene una liberación y estimulación enzimática. Entonces cuando nuestro páncreas está perezoso, nuestro páncreas está obstruido, nuestro páncreas está lamentablemente trabajando mal porque lamentablemente estamos poniendo
antiácidos. Y tú al poner antiácidos, el páncreas no va a poder reconocer adecuadamente qué proteína viene. Entonces no va a liberar las proteasas que necesita. No va a identificar adecuadamente la grasa que viene. Entonces no va a poder liberar las lipasas, ¿no? Entonces, y tampoco identifica el carbohidrato simple o complejo y no sabe qué calidad de amilasa o cantidad va a tener que liberar. Entonces ahí empieza y puedes hacer hasta algo que se llama la gastritis alcalina. La acidez del intestino llega al estómago, entonces hace una gastritis totalmente diferente. También hay que ver el comportamiento de la vesícula. La vesícula y el hígado tienen una función muy importante con respecto a lo que comes. Siempre solamente creemos que la vesícula es el órgano que tiene la función de formar piedras o no formar piedras. Cuando tiene el 25% de la concentración de la bilis. Todos nuestros hepatocitos, o sea, que son las células del hígado, tienen bilis, ¿ok? Pero lógicamente no van a hacer el trabajo. La función de la vesícula es decirle al hígado, tranquilo, yo voy a hacer el trabajo por ti, ¿no? Entonces, porque por eso es un órgano. Uno cree que sacarse la vesícula es normal. Te están amputando un órgano, Claudita. Es como que te amputaran la mano y el cuerpo se tiene que acostumbrar porque el hígado, o sea, tu muñón, que queda el hígado, va a tener que hacer la función de la vesícula. No es algo que sobre, ¿no? Nada sobra, ni siquiera el apéndice sobra. Todo tiene un porqué. Entonces, la función de la vesícula tiene que ser normal. Pero si nosotros consumimos muchos antiácidos, muchos medicamentos, porque le echamos mucha la culpa al oxalato de calcio, al citrato de calcio, o sea, a que forman el cálculo, ¿no? Pero el cálculo muchas veces se ve por esta descompensación de acidez y de liberación de, lógicamente, de estas amilasas. Entonces, la vesícula tampoco puede, no sabe si necesita más, si necesita menos, normalmente produce mayor cantidad y eso nos lleva a que sea una vesícula perezosa, a que haya sarro biliar, a que se produzcan los cálculos biliares o obstrucción. Y en oportunidades como comparte una conexión que es el colédoco con el páncreas, podemos hacer hasta pancreatitis, mira, ¿no? Entonces, y eso viene a producir el intestino irritable, ¿no? Claro. Luego de eso hay que considerar que nuestro estómago es el neurotransmisor más importante. El 70% de los neurotransmisores están importantes. Claro. Son las conexiones hacia el cerebro. Y en oportunidades lo que pasa es que este intestino puede estar sufriendo de algo que se llama SIBO o SIMO, ¿no? SIBO con B. Entonces provocas muchos gases. Los alimentos que consumes a causa de que no han pasado una buena calidad de acidez, a causa de que no han tenido una buena producción de amilasas, se fermentan, se pudren, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo te puedo decir? Se desestructuran en vez de que el cuerpo lo tenga que liberar, ¿no? O sea, en aminoácidos y se pueda absorber, lo que hace es que se fermenta. El intestino crea una protección para no absorber ese proceso fermentado porque te puede enfermar y lo que haces es constantemente un SIBO, ¿no? Tener muchos gases, mucha flatulencia, mucha distensión y mucho aire alrededor de tu intestino. ¿Y eso qué provoca, Claudita? Eso provoca que llegue así, porque la función del intestino delgado, ¿cuál es? El empezar a absorber el agua para que llegue semisólido al intestino grueso. Entonces, que al cuerpo pueda llevarlo con muchísima agua y tengas un cuadro diarreico, o que se absorba totalmente el agua y seas una paciente estreñida, ¿no? Con estreñimiento crónico. Entonces, al llegar al intestino grueso, como no es normal, porque el intestino grueso tiene que detectar unas heces promedio, o sea, ya sabe cómo son la formación de heces, tiene que pasar por colon transverso, descendente, ¿no? Y ascendente. Entonces, cada uno de estas partes o segmentaciones del colon tienen una función. ¿Ok? Entonces, el colon ascendente empieza a absorber agua, el transverso empieza a dar forma y el descendente empieza a crear el estímulo de expulsarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Al no presentarse de esta manera, Claudia, tienes estreñimiento, tienes gases, tienes inflamación, tienes dolor, tienes irritabilidad, tienes formación de hemorroides,
hemorroides, ¿no? Este intestino irritable, como te das cuenta, tiene muchos factores que lo empiezan a dañar, ¿no? Entonces, esto va a provocar que haya enfermedades colaterales con el intestino irritable. El intestino irritable no es igual a hemorroides. El intestino irritable no es igual a pólipos, no es igual a divertículos, ¿no? Entonces, sí, puede ser consecuencia del intestino irritable, ¿no? El resultado al mal manejo de este intestino irritable y que lamentablemente, lógicamente, va a tener secuelas secundarias. Y también aquí viene algo que se llama la disbiosis intestinal, ¿no? Que hemos hablado muchas veces en hiperactividad, en atención dispersa, en PAN, PANDAS, CANS, en autismo, ¿no? En Alzheimer, en demencia senil. Entonces, lo que tenemos que considerar, Claudita, es que en este momento, si hay una disbiosis intestinal, lamentablemente no hay buena absorción de cantidad de aminoácidos, que es la sustancia más importante para poder convertirlo en nutriente y en energía cerebral, ¿no? Estímulo de la energía cerebral. Entonces, al no existir esto, lo que vamos a pasar y lo que va a suceder lógicamente es de que el intestino va a absorber de mala forma todo lo que son los aminoácidos, esa sustancia tan importante, y vas a empezar a tener enfermedades ya no solo relacionadas con tu intestino, sino relacionadas con tu emoción, con tu depresión, con tu represión, con tu olvido crónico. Y el intestino irritable tiene mucho que ver hoy en día con los jóvenes que tienen depresiones, que van hacia las conductas terribles, por ejemplo, de la anorexia, de la bulimia. Sí, tiene un factor psicológico, pero no te olvides que también tiene una influencia muy grande con lo saludable que puede ser tu intestino, porque son los neurotransmisores, y también va a tener mucho que ver con la salud corporal, ¿no? Porque tú, al tener un intestino así, ¿qué va a empezar? La caída de cabello, la ruptura de uñas, la dermatosis atípica, las presencias de aftas, las presencias de herpes, el herpes zóster, porque el 70% de tu sistema inmunológico es intestino. Entonces, como te das cuenta, pensamos que el intestino irritable es solamente el ardor del ano, o porque estoy estreñida, o porque tengo diarreas, pero tiene una correlación inmensa con muchos órganos, con el comportamiento total del intestino y lamentablemente con el manejo de nuestra salud intestinal, ¿no? Claro que sí, mi querida Marita. Mía, tan importante la larga lista de complicaciones que nos puede traer el tema de lo que nos comentas, el intestino irritable, y cómo es que pueden haber personas que viven años, y lo digo porque las he tenido a mi alrededor con este tema del intestino irritable, o bueno, conocido como el colon irritable, años tratando el malestar por aquí, tratando el malestar por allá, pero simplemente viviendo así, pensando que es una condición en la que tienen que aprender a vivir y punto. Sí, es más, o sea, es justo lo que tú me dices. A veces, cuando nosotros comemos tan mal, sin tener antecedente genético, porque tú lo puedes preguntar, oye, ¿y alguien en tu familia tuvo? No, nadie tuvo, ¿no? Lamentablemente podríamos llegar hasta el punto de provocar megacolon, oligocolon o colon espástico, colon lento, ¿no? Entonces, sí, o sea, son muchos los factores o son muchos los síntomas que te van manifestando. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer desde el inicio, ¿no? Porque esto no viene, tú misma vas a darte cuenta. Cuando tú conoces a alguien que tiene colon irritable, es algo que viene jalando, ¿no? Muchas veces lo relacionan con gastritis, con reflujo gastroesofágico, con dolor estomacal, y todo el tiempo les duele el estómago. Todo el tiempo, no sé identificar. A veces creen que es vesícula, a veces creen que es apéndice, a veces creen que es riñón, a veces creen que es vaso. Entonces vas mudando el dolor de arriba para abajo, ¿no? Entonces, este intestino irritable, primero lo que tenemos que hacer, Claudita, es recuperar nuestra acidez, ¿no? Pero una acidez que no sea una acidez enfermiza, ¿no? Hoy en día hablamos de acidez a causa de los alimentos con conservantes, preservantes, colorantes, aditivos, muy condimentados, sobrecondimentados, alimentos que vienen ya procesados, condimentados para preparar. Estos productos crean una alta acidez. Entonces, la acidez del estómago no puede irse ni al tope ni puede irse al básico, ¿ok? Entonces, lo que tiene que mantener es su grado de acidez, y eso empieza hasta de nivel oral, ¿eh? Hay un pH específico para mantener el nivel oral en acidez, porque si no, el cuerpo tiene que alcalinizar la boca. Entonces, alcalinizar la boca, ¿qué pasa? Saca minerales ¿de dónde? De tus huesos. Porque de alguna
alguna manera tiene que alcalinizar. La boca no puede ser ácida porque si no vas a tener aptas, vas a tener ampollas, vas a provocar herpes, vas a provocar heridas o un cáncer en vías orales. Entonces, desde la boca hay que saber cómo alcalinizarla y saber cómo también acidificar tu estómago, porque el estómago tiene que ser ácido. Hay muchos alimentos que hoy en día también se consumen o muchos medicamentos que se consumen y que a veces decimos son gastroprotectores, ¿no? Pero a veces esos gastroprotectores son alcalinizantes. ¿Cuántas personas viven con los años con pastillas para no tener gastritis? Exacto. Y debes conocer muchos que toman, no voy a decir el medicamento porque no se puede decir marcas, o hay muchos que toman estos famosos antiácidos o empiezan procesos de alcalinización sin saber qué realmente necesita tu estómago. Ojalá pudieran ir acompañados de un profesional para poderse guiar bien. Hay muchas formas de acidificarlo, ¿no? Y una de las reglas básicas es de que nuestra alimentación debería ser a base de verduras, ¿no? Deberíamos tener más o menos el 30% de nuestra concentración a base de fibra. No digo que solo de verduras, no solo de verduras vivimos, pero el 30% debería ser base a fibra, 30%. Pero si tú ves tu plato, normalmente no tenemos mucha concentración de verduras. Se llegó a la conclusión que teníamos que consumir un promedio de ensalada entre 400 y 500 gramos. Imagínate la cantidad de ensalada que tendríamos que comer. Y también tenemos que saber cómo preparar nuestros alimentos, ¿no? En oportunidades utilizamos insumos que no son lo suficientemente naturales o que no conocemos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el consumo de agua. Algo que hemos perdido con el transcurso de los años es de que solo queremos consumir 2 litros de agua, pero el agua tiene una gran función. Como te das cuenta, el intestino delgado y el intestino grueso tienen la función de darle la forma a las heces y de absorber los nutrientes. Si no hay una buena cantidad de agua, no se crea el pH ideal a nivel intestinal, no se reactiva la mucosa intestinal, no hay un buen movimiento de vellosidad intestinal, entonces por ende el cuerpo empieza a sacar agua de tu cuerpo porque tiene que cubrir ese requerimiento pasando por procesos de deshidratación que te pueden llevar a procesos como, por ejemplo, el que pierdas mayor cantidad de producción de tialina a nivel oral o hasta el ojo seco o hasta pérdida de humedad en la piel, que es lo que más queremos para no envejecer, ¿no? Entonces, el consumo de líquido, que no tiene que ser directamente con la comida, es muy importante, pero hoy en día se consume muy poco líquido y bebemos más bebidas rehidratantes, chichas, refrescos o jugos. ¿Por qué? Porque creemos que cubre el balance hídrico y nosotros no somos 70% chicha morada, somos 70% agua. Entonces, cuando hablamos de agua es agua. No significa que chicha morada no podamos tomar. Sí, la chicha morada tiene una gran importancia, tiene un gran aporte, pero eso va a ser después del almuerzo, ¿no? No en el transcurso del día. Y también el evitar el consumo de medicamentos. Hay posibilidades y opciones naturales que nos permiten poder manejar este intestino irritable de una forma natural, ¿no? Claro que sí, mi querida Marita. Y lamentablemente para muchas de las personas que nos ha tocado tener algún familiar con ese tema de tener el colon irritable, vamos, y la larga lista, porque simplemente te dan una lista, ¿no? De todo lo que no puedes comer. Es tan grande la lista de todo lo que no puedes comer y casi ni te dan la lista de lo que puedes comer, ¿no? Tú tienes como que imaginarte ahí un poquito, ¿no? Pollo y papa. ¿Cómo manejamos esta situación, mi querida Marita? Lo que pasa es de que de verdad no se debería restringir, o sea, no se debería prohibir el consumo de los alimentos, sino que es una prueba de tolerancia y cuando empiezas a tolerar, volverlo a poner dentro de tu lista. Recuerda que cuando tú inhibes ciertos alimentos en tu alimentación, el cuerpo, por mecanismo de defensa, deja de producir la enzima. Cuando tú regreses a comerlo, lógicamente te va a caer mal porque la enzima ya se dejó de producir. Por eso la baja enzimática es reflejo del envejecimiento o del mal manejo terapéutico, ¿ok? Entonces, por ende, sí, podemos restringir. Por ejemplo, puedo restringir el comer cebolla cruda por un proceso porque me da gases. Pero no todas las cebollas te dan gases. Tenemos en Arequipa una cebolla Israel que no da muchos gases, que no tiene tanta concentración de ajo N, entonces que podría ayudarnos a poder probar la cebolla, pero puedo probar la cebolla en aderezo o puedo probar la cebolla en encurtido, pero tengo que tener una relación con la cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla no solo
solo te aporta ajo N, te aporta alina y alicina, ¿no? Que son importantes en la alimentación y en la fermentación de los alimentos de forma positiva y alimentación de los probióticos. Pero erradicamos totalmente la cebolla, erradicamos totalmente las verduras crudas, cuando erradicamos la fruta, ¿no? Cuando la fruta no solo te va a dar, como ahora muchos diabéticos, ¿no? Los médicos que te dicen no jugo porque suben tus niveles de glucosa. Sí, puede ser que suban algo tus niveles de glucosa, pero tú también lo puedes bajar haciendo muchas cosas externas. Pero los fitonutrientes, los inmunonutrientes y las sustancias inteligentes que te pueden dar la fruta y la cantidad de fibra y hemicelulosa y celulosa que te pueden dar, dependiendo cómo prefieras comerlo, no lo va a reemplazar ningún medicamento ni ningún producto mágico que pueda reemplazarlo. Entonces, por ende, el manejo de la alimentación, por ende, es individual, de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a la tolerancia. Y las tolerancias se van probando y se van incrementando y se van sacando. Lo malo, Claudita, es que la gente no tiene paciencia y cree que el nutricionista es brujo o hace milagros y que en una semana va a tener mejora. Para que tú puedas tener un intestino irritable, mínimo has invertido 7 años de tu vida para identificar el síntoma, ¿ok? 7 años. Entonces, en una semana, en 2, el profesional en nutrición no va a poder mejorar tu calidad de salud y tampoco, claro, la pastilla es más fácil, ¿no? Porque si yo me tomo un medicamento que me ayude a botar los gases o que me ayude a tolerar el dolor, lógicamente va a ser más rápido porque lo tomo y tengo resultados. Pero lo que tú no sabes es de que lo ideal es que tu cuerpo pase un proceso de autocuración y lo haga de forma natural, ¿no? Eso es lo que uno tiene que estimular y tiene que educar. Y lo peor que uno puede hacer, ¿no? Es automedicarse, ¿no? Porque a mi prima, a mi amiga, a mi vecina le funcionó, me dicen, oye, yo estaba igualita y tomé esto y yo me lo tomo también y de repente solamente estoy empeorando la situación, ¿no? Es cierto, es cierto. Muchas veces, por ejemplo, hoy en día es el uso de los probióticos, ¿no? Las personas dicen, dice que los probióticos me van a curar de todo. Un ratito, si tienes algún tipo de desequilibrio de flora intestinal, por ejemplo, teniendo más candidiasis o teniendo más Helicobacter pylori o Escherichia coli, si tú tomas probióticos estás alimentando esas cepas, ¿no? Entonces también tiene que haber una observación por parte del uso de probióticos. Y si yo estoy saludable, no puedo usar un probiótico de 50 billones, ¿no? Entonces, lógicamente tengo que observar, tengo que completar el ciclo para ver qué es lo que se va a recomendar y de acuerdo a tu cuerpo y a tu fisiología, a tu estado, voy a recomendar el uso de probióticos o no el uso de probióticos, ¿no? Claro que sí, Marita. En un caso general, yo sé que cada caso es particular, pero en un tiempo promedio, ¿de cuánto tiempo después de seguir un tratamiento, por ejemplo, de la mano de ti, de un especialista, es que podemos empezar ya a reestructurar nuevamente nuestro cuerpo por dentro y ir ya dejando de tener este intestino irritable? Lo que pasa es que en oportunidades muchos nos pasamos en los análisis bioquímicos, ¿no? Entonces, para ver resultados en bioquímicos, lo que necesitamos un profesional en la salud mínimo es de 30 a 90 días, ¿ok? Porque es un intestino más o menos de 7 metros, ¿no? O sea, no podemos cuidar 7 metros en solo un esquema. Es cierto, mientras vas probando, vas a ir sintiendo mejoras. Hay muchos que sienten mejoras desde la primera y la segunda semana. Lo sienten, ya lo empiezan a percibir. Lógicamente no es la recuperación total, porque has invertido más o menos entre 5 y 7 años a empeorar, a envejecer, a degenerar y deteriorar ese intestino, ¿no? Entonces, por ende, es un proceso de recuperación de tejido, recuperación de mucosa, recuperación de vellosidad, recuperación de la luz, recuperación del movimiento de la vellosidad intestinal, recuperación de la motilidad intestinal, recuperación y relación de las partes fraccionadas y pHs en las fracciones. El pH en estómago no es igual en intestino, no es igual en colon, no es igual en ano. Eso es automático. El cuerpo es tan sabio que lo sabe, pero a causa de los hábitos alimenticios que tenemos, esto se va deteriorando, ¿no? Y el cambio de hábitos, o sea, a veces, por ejemplo, se restringe el consumo de cosas que puedan provocar mucha acidificación, como el café, ¿no? Entonces, el café no es malo, hay 3 tipos de tolerancias de café, A, B, C. Entonces, lo que pasa es de que si yo te digo no vas a tomar café y sientes mejor y regresas al café, tu cuerpo ya reconoce que el café es algo que lacera su mucosa, su motilidad o su luz intestinal.
natural. Entonces, el aprender es un proceso, Claudia. La gente cree que hay milagros, que vas a hacer el régimen durante 3 y 9 semanas. Son 9 a 12 semanas, ¿no? 3 meses, entre 1 mes a 3 meses. Entonces creen que van a regresar y vas a poder comer normal. ¿Cuándo voy a poder comer normal? Exacto. Lo malo está en que identificamos como normal, ¿no? Lo normal es seguir comiendo como le gusta la lengua, como muchas veces te he hablado, y como no realmente tu cuerpo puede identificarlo, ¿no? El colon irritable no es una enfermedad que se cura. ¿Ok? El colon irritable o el intestino irritable es una enfermedad que se trata, es un diagnóstico que se trata, ¿ok? Y se trata, si nosotros descubrimos que, por ejemplo, la cafeína o las bebidas gasificadas o el exceso de dulce o la comida guardada activa tu intestino irritable, tenemos que erradicarlo de tu alimentación, ¿no? Entonces, porque son cosas que en tu cuerpo no lo tolera, ¿ok? Entonces, pero si después nosotros vamos viendo que se va mejorando de acuerdo a una alimentación diaria, cocinando diariamente, masticando, no juntando líquidos con sólidos, haciendo la alquimia de los alimentos todos los días, no comiendo fuera de casa en menú, entonces tenemos que tener en cuenta y considerar que eso es lo que tu cuerpo te está pidiendo, porque es la manera en la que alcanza el pH, la acidez ideal para mantener el intestino totalmente saludable y por ende una digestión natural, ¿no? Definitivamente. Marita, ¿se podría confundir una intolerancia a la lactosa con el intestino irritable? Sí, por eso existe intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten no celíaco y sin intolerancia a la lactosa, sino simplemente lo que pasa en ese momento es que hay un proceso de inflamación que no te permite la adecuada absorción, porque hay una pérdida enzimática. La pérdida enzimática de esta enzima empieza a los 6 años. Nadie necesita la lactosa a mayor edad, ¿no? Pero una cosa es una intolerancia y otra cosa es de que sí la puedas consumir, pero en exceso no tomarla, ¿no? Entonces, sí, puede ser. Pero otra cosa es intolerancia al caseinato, ¿no? Que es la proteína. Y hoy en día eso pasa mucho en los bebés, ¿no? Están con intolerancia al caseinato, que es la proteína, no es el carbohidrato de la leche, ¿no? Entonces, esa intolerancia, siendo un bebé, significa que este bebé tiene una disbiosis intestinal y que te va a hacer un SIBO. Imagínate en un intestino de formación en el que estás formando los neurotransmisores y eso viene por acidez durante el proceso de embarazo de la madre. Tú, qué increíble. ¿Cómo es que desde el embarazo podemos ya causarle ahí algunas situaciones a nuestros niños? Por supuesto. Muchas veces hemos hablado del autismo, de la hiperactividad, la atención dispersa. El autismo no se nace, se hace, ¿no? Entonces, por ende, depende mucho de la edad que la mamá quede embarazada, cómo está el intestino de la mamá. Y hoy en día, Claudia, las mujeres esperan muchos años para quedar embarazadas con un intestino adulto, un intestino a veces mal cuidado y deteriorado. Entonces, ¿qué tipo de microbiota intestinal está alimentando ese feto, ¿no? Entonces, y también el papá, o sea, porque no solamente es la mamá, sino los cromosomas de un papá adulto que ya está en la senitud, ¿no? Y no significa que en la senitud no puedan quedar embarazadas por una persona muy adulta, pero depende cómo se haya cuidado esta persona y cuál es el pH, la acidez y cuál es su relación con su microbiota intestinal, que va a tener un resultado directo también en el embarazo del bebé, ¿no? Y hay muchas mamás que durante el embarazo, para quedar embarazadas, han tenido tratamientos hormonales. Esos tratamientos hormonales son explosiones en el cuerpo que a veces te llevan a comer diferente, pero sigues comiendo igual, lamentablemente, porque son medicamentos, son hormonas, son sustancias químicas, pero sigues comiendo igual. Lo que tu lengua quiere, que es embarazada y te dices, oye, como es mi primer embarazo y de repente el único, me voy a engreír, ¿no? Y al contrario, en vez de tener una razón lógica para el proceso del embarazo, porque recuerda que las mujeres embarazadas de edad adulta no deberían subir más de 7 kilogramos. O sea, la alimentación tiene que ser más controlada, tiene que ser más saludable y la mamá tiene que cuidarse mucho más por ella, por el bebé y por la microbiota que tiene en el momento en el que está embarazado y el intestino que tiene. Pero si ella viene con un intestino inflamado, un intestino irritable, con una gastritis, con un reflujo, con un SIBO, con una disbiosis
intestinal, lógicamente el bebé no va a tener una salud adecuada, ¿no?, en su proceso de formación. Wow, qué importante todos estos temas que nos comentas, mi querida Marita. Por favor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para todo nuestro público que nos está viendo, que sufre tal vez ya de este intestino irritable o que tiene a alguien en casa que está sufriendo de recomendaciones generales, ¿no? Lo primero, Claudita, es no perder la acidez estomacal y no automedicarte, ¿ok? Por eso existe el profesional en salud, el médico, en el momento que tú empiezas a normalizar. Empezamos a normalizar que los gases son normales. Empezamos a normalizar que me arde el estómago. Empezamos a normalizar de que estoy estreñida. Siempre he sido estreñida, dices, ¿no? Ajá. O empezamos a normalizar, se me suelta el estómago. Entonces no podemos normalizarlo, ¿ok? Ir al profesional adecuado, que es el médico para el diagnóstico. El médico te va a dar el diagnóstico y cuando te da el tratamiento te lo da por 30 días, no te lo da para el resto de tu vida. No hay médico que te dice, te voy a dar este antiácido hasta que mueras. No, jamás. No te lo da. Solamente que como te funcionó y te sirvió, tú lo sigues haciendo y en oportunidades no regresamos al profesional, no regresas al gastroenterólogo porque ya te dio ese diagnóstico y te quedas con el diagnóstico. Ese es el diagnóstico clínico, pero tenemos que ir a la causa. A la causa no va el médico. El médico cura el síntoma, cura el momento, cura lo que él ha visto en diagnóstico observativo. El síntoma o el origen lo va a determinar el nutricionista. Entonces tienes que ir al tratamiento y tienes que ir de la mano con un profesional en nutrición porque tenemos que llegar a la causa, evitar la causa y mejorarlo para que cuando regreses al gastroenterólogo y vea mejoras, te disminuya la toma o te lo quite y tú puedas estar compensado. No curado, porque si tú regresas al desorden, lo que va a pasar es que vas a regresar al síntoma, ¿ok? Entonces, este es un proceso de descubrimiento. Cada cuerpo funciona totalmente diferente y tiene que tener cambios, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tenemos que empezar es aprender a comer peor desde las primeras etapas. Ninguna etapa se escapa, ninguna etapa se salta. Ay, porque estoy embarazada, o porque estoy en lactancia, o porque tiene un intestino joven, o porque es niño que coma todas las golosinas que quiere. No, todas las etapas son formativas y degenerativas. Claudia, empiezas a envejecer desde que naces. Entonces, desde que naces tienes que empezar a cuidarte para llegar a esa vejez que tanto soñamos y que tanto hablamos acá sin ser una carga, ¿no? Entonces, por ende, ese es el camino que tenemos que seguir. Definitivamente, mi querida Marikay, muchísimas gracias. Es un tema súper interesante. Estoy segura que hemos podido ayudar a muchísimos de nuestros televidentes y por favor, para todos los que quieren ir de la mano de un buen profesional, en este caso, tu especialidad es la nutrición, Marita, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, se pueden comunicar conmigo al 943-507-218. Lamentablemente no voy a tener citas presenciales el mes de diciembre y el mes de enero porque empiezo un posgrado. No vamos a poder, pero sí vamos a estar trabajando por videoconferencia y de manera virtual. Por favor, que separen sus citas con anticipación porque mis horarios se van a recortar a causa de este posgrado, pero bueno, todo es aprender, ¿no? Todo es aprender y a veces hay que sacrificar un poquito el tiempo de las consultas porque tenemos que actualizarnos. La nutrición es una ciencia que evoluciona a cada rato. Definitivamente. Entonces, ahí está apareciendo la información en sus pantallas, mi querida Marita. No te vas todavía porque nos acompañas en el siguiente bloque, mis queridos amigos. Antes de irnos a la pausa, les anuncio de que estamos ya aquí con nuestra siguiente invitada. Estamos con Ingrid Huesto y vamos a estar hablando acerca de los usos y beneficios de los condimentos y por supuesto estaremos de la compañía de nuestra querida Marikay. Vamos a una pausa, mis queridos amigos, y volvemos en breve.